Estamos de vuelta en Noticias al Día y como habíamos dicho hace poco, estamos nuevamente con don Augusto Ramos Dolmos, ex candidato a la alcaldía de Comas, con quien vamos a conversar un poco de lo que fue la campaña, a qué se va a dedicar hoy, luego después de la campaña, qué es lo que está haciendo. Don Augusto, muy buenos días, un gusto tenerlo nuevamente en nuestro mes de aniversario. Sí, buenos días y para también saludar, ¿no?, por el 7º aniversario de tu programa y desearle éxitos y larga vida, ¿no? Larga vida, una bien larga vida, porque necesita la opinión pública medios así, ¿no?, serios, independientes. En lo que se refiere al tema electoral, nosotros, por primera vez en la historia del gremio de la construcción civil, decidimos participar en un evento electoral, ¿no? Habíamos informado en alguna entrevista que nos hicieron de que el 2010 el Congreso de la FENATRAC acordó participar con otras fuerzas vivas y construir un partido de los trabajadores a nivel nacional, sino que en el camino se presentó la oportunidad en el distrito, que tenemos bastante actividad en lo que es Lima Norte, y con las justas en el tiempo, pero inscribimos un partido Comas al Éxito para participar de las elecciones municipales. Entonces lo hemos hecho, ¿no? Hemos hecho la actividad política seria con participación de los trabajadores, hemos estado en los diferentes eventos con las fuerzas vivas, los vasos de leche, los comedores populares, los vecinos en los cerros. Bueno, ha sido una buena experiencia porque hemos ido al pueblo de Comas, hemos dado planteamientos como trabajadores, pero de repente les pareció raro también, ¿no?, al pueblo de Comas ver un partido nuevo, un partido de los trabajadores, un vecino que vive al costado de su casa. Por primera vez los trabajadores salen a este evento electoral, ¿no? Pero de alguna manera ya Comas nos conoce, por lo menos nos conocen, todos los convenios saben que hay una intención de los trabajadores de participar directamente en política y no estar eligiendo gente que a veces ni vive en el distrito de Comas. Y a nivel político también queremos tener presencia en el Congreso, ¿no?, y que el pueblo, los trabajadores tengan una voz. En ese sentido, nosotros ya terminó el evento electoral, los candidatos hemos dado nuestras propuestas, hemos hecho las observaciones que teníamos que hacer, las críticas que teníamos que hacer también a otros candidatos, ¿no? Terminó el evento electoral. El pueblo, por cualquiera que sea las razones que ya decidió, ha decidido que en el caso de Comas sea el doctor Miguel Ángel Saldaña el alcalde 2015-2018, ¿no? Entonces, esa es la decisión del pueblo en las urnas, ese es el final de un evento democrático, y los que entramos al juego de la democracia y creemos en la voluntad popular, tenemos que respetarla. Al margen de las observaciones que tengamos, hay que respetar esta decisión y esperar pues de que en este primer año que empieza el 2015, efectivamente Miguel Ángel haga las cosas que se ha comprometido, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que pasó en el camino? Había una clara y marcada preferencia hacia ciertos candidatos. Se escuchaba un poco el rechazo de lo que era de Miguel Saldaña para ocupar nuevamente el sillón municipal, que ya lo había ocupado él. ¿Qué es lo que qué es lo que cree que pasó en el camino? A mí me parece un poco que es Don Augusto, un momento, disculpe que lo interrumpa, sí. Tenemos una llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Le habla Jorge Mendoza. Sí, Jorge, dígame. Llamando por el programa, mira, en la mañana he escuchado la intervención del señor Mario Guamán, lo cual me pareció bastante absurda, que hable de un tema de la violencia y sicariato en construcción, ya que él tiene en sus manos manchadas de sangre, ¿no? Entonces, más bien yo felicito al señor Augusto Ramos Dolmos y felicito por el tema loable que está haciendo en construcción, el tema de construcción y tratando de buscar pacificación en construcción. Una pregunta para el señor Augusto Ramos Olmos: ¿cómo ve la perspectiva a futuro si esto continúa así, ¿no? Con que la gente sale a hablar lo que le conviene y el gobierno escucha eso, ¿no? Eso es lo que mi intervención. Sí, muchísimas gracias, señor Mendoza. Es un tema de Mario Guamán que vamos a tratar un poco más adelante, porque este tema de Mario Guamán y de los trabajadores de construcción civil, quiero ligarlo al tema que se está hablando hoy día mucho. Antes se decía,
el trabajador de construcción civil cobra cupos, asesina, pero hoy día se le está ligando al sicariato. Ese tema vamos a tratar un poquito más adelante, pero ahora vamos con el hecho de qué pasó en el camino. Sí, yo estaba manifestando de que en lo que se refiere a nosotros, le estamos diciendo al pueblo comeño, y me parece, amigo, de que al pueblo peruano, ¿no? En lo que se refiere a nuestra participación, primero para ver por qué ganó Miguel Saldaña. O sea, el pueblo peruano no ha visto todavía en ningún evento electoral, ¿no? Municipal o inclusive presidencial, que los trabajadores presenten un partido, ¿no? O sea, no que sean parte de un partido tradicional, en el cual le dan un regidor o de repente un cupo en el Congreso, ¿no? Pero son partidos tradicionales que ya conocen el tema y al final nos dan más de lo mismo, ¿no? Ahora, entonces, para nosotros es presentarle al pueblo comeño y que el pueblo peruano se entere de que los trabajadores estamos trabajando con tranquilidad, con paciencia, la construcción de un partido, los trabajadores, un partido nuevo. En lo que se refiere a Miguel Saldaña, nosotros hemos analizado de que efectivamente, cuando ocurre el evento electoral anterior y gana Nicolás Kusunoki fue la expresión del pueblo que decía, ya no queremos al candidato Miguel Saldaña, ¿no? Queremos una nueva opción. Ese fue el espíritu del pueblo comeño. Eligieron a Nicolás Kusunoki. Él, como hizo una gestión, ha hecho un desastre prácticamente de la municipalidad de Comas, es el peor alcalde de todos los tiempos. Me parece que él ha sido uno de los mejores promotores y publicistas, ¿no? Porque, su mala gestión ha hecho pensar al pueblo comeño que podría de repente ser mejor con Saldaña. El otro tema es que como Saldaña ha participado ya no con el PPC, sino a través del Partido de Solidaridad Nacional de Castañeda Locio ha hecho una campaña fuerte en Lima y eso, el voto de arrastre no solo lo ha favorecido a él, sino a varios candidatos de otros distritos. Me parece que esas cosas han pasado, ¿no? Que deberían cambiar porque los pobladores de un distrito no deberían votar por arrastre, sino realmente por la necesidad de un distrito y por un vecino que realmente conozcan. Se acabó la campaña, se acabó todo este trajín. ¿Qué viene ahora, don Augusto? En lo que se refiere al distrito, el partido Comas al Éxito, tú sabes que es un partido que se crea movimientos para el evento electoral, después hay que formar nuevamente otro partido, claro, ¿no? Esa es la ley. Pero como Comas al Éxito y como actividad política de los trabajadores, nosotros vamos a continuar participando de eventos. Nuestro local en el 80 y las actividades sociales que hacemos, continuamos haciendo actividad. Por ejemplo, hemos hecho un evento por el cambio el tema del calentamiento global, el cambio climático, ¿no? Hemos hecho un evento y vamos a seguir haciendo eventos, hacer una marcha por este tema. Vamos a participar del tema político en Comas. Vamos a ver a Miguel Saldaña como organización política y también como organización social. Vamos a estar al tanto como comeños de qué es lo que hace, ¿no? No poniéndole piedras en el camino, porque ya el pueblo decidió, sino viendo que cumpla sus promesas, y si no las cumple, tenemos que criticar, ¿no? Y si hace las cosas bien, bueno, hay que apoyar, ¿no? Tenemos una llamada, buenos días. Aló, buenos días, con el señor Augusto Ramos Dolmos. Sí, lo estamos escuchando, buenos días. ¿Cómo está, señor Augusto Ramos Dolmos? Segundo Romano, saludo, un fuerte abrazo, ¿qué tal? ¿Qué tal, dígame, don Augusto, lo escuché en un medio de comunicación respecto a los permisos que estaban dando los sindicatos de construcción civil. Normalmente siempre los trabajadores, siempre cuando se organizan en sindicatos, piden el permiso y tienen que darles el permiso, es el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, usted dijo que también hay municipalidades que les dan permiso. ¿Acaso yo le pregunto, las municipalidades tienen la facultad como el Ministerio de Trabajo dar los permisos sindicales? Esa es una pregunta. La otra es, digamos, al parecer me parece que ustedes ya van a participar como una organización política en estas elecciones generales. ¿Qué cosa hay de cierto? ¿Cuál es el futuro que le espera a Augusto Ramos Dolmos? Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias, segundo Román. Terminamos con este tema y vamos con las preguntas de los amigos. Correcto. Lo hemos visto que ha hecho algunas actividades. Tenemos, me parece, un spot, tenemos ya un spot sobre la Navidad. Usted sigue trabajando con sus acciones políticas, sigue trabajando con
con los vecinos, con los más necesitados. Así es, amigo. Nosotros Ahí tenemos el videito. Acá estamos en el local de ceremonias de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, la FENATRAC, dando ya los últimos toques, ¿no?, de la gran actividad que vamos a desarrollar por la felicidad de los niños. Le hemos denominado Por una sonrisa para los niños en esta Navidad 2014. Como todos los años, el 20 de diciembre vamos a desarrollar la Navidad con un conjunto musical para los varones, para las señoras, y el show infantil con los payasitos para los niños. Estamos calculando una presencia de 5.000 compañeros con sus respectivos hijitos, ¿no? Cada niño va a tener su regalito individual, su show infantil, va a haber regalos de bicicletas, licuadoras, refrigeradoras, cocinas, lavadoras, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con la Navidad. Esto se va a llevar a cabo el día 20 de diciembre en Trapiche, a partir de las 2 de la tarde. En ese sentido, la FENATRAC está cumpliendo con los niños, porque en la Navidad recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de un extraordinario niño que vino acá al mundo, y por eso nos interesa la felicidad de los niños. En este 2014, ningún niño que vaya a la actividad se va a quedar sin regalo. Su sonrisa y su felicidad será la alegría de todos nosotros. ¡Feliz Navidad! Bueno, don Augusto, realmente me sorprende, déjeme decirle, en todo momento, las veces que hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo, de conocerlo, hemos visto, al margen de que sea de construcción civil, nos hemos sacado un poco esa idea de que el trabajador de construcción civil es una persona ruda, una persona seca, una persona muy seria, pero sin embargo, usted es el revés de la moneda. Tiene una sensibilidad social muy grande, nos sorprende realmente. Sí, en efecto, nosotros cuando participamos del evento electoral, dijimos, después del evento electoral vamos a continuar nuestro trabajo social y obviamente nuestro trabajo político en forma sana, sin ninguna angurria, sin ninguna desesperación por decir alcalde o por ser... Claro, nada. Ahora, en este punto, por ejemplo, y disculpe que lo corte, algo muy importante es de que hay mucha gente, porque el porcentaje de electores nos da la razón, hay mucha gente de que apostó por ustedes, de que apostó por un partido político conformado por trabajadores de construcción civil. O sea, hay mucha gente que todavía tiene la concepción de trabajadores honrados, trabajadores serios, no de criminales y asesinos como hoy día se quieren o quieren pretender algunos grupos hacer pasar a los trabajadores de construcción civil. En efecto, por eso también es el trabajo social, ¿no? Nosotros no solamente hacemos, por decir, movilizaciones o paros por un pliego de reclamos, por un aumento salarial. Pensamos que eso es parte del trabajo gremial, ¿no?, sino la parte social. O sea, somos uno de los primeros gremios de construcción civil que hemos, por ejemplo, generado la bolsa de trabajo a través del diálogo, ¿no? Y hay empresas constructoras transnacionales que nos han dado el 50% con acta firmada, y otras como la transnacional brasileña Galbao, y hoy en día que estamos también en Pachacute como federación, una obra de 4 años, nos han dado el 100%, hermano, de la mano de obra no calificada. Es una parte social que desarrollamos, pero aparte la capacitación de los compañeros, ¿no?, las actividades sociales con los vecinos. Nosotros... Ahora, ¿cómo hace usted para controlar en Lima Norte más de 5.000 trabajadores? Usted está visitando la sierra, la selva, lo hemos visto en las diferentes notas que nos llegan en la sierra, la selva. ¿Cómo hace para distribuir todo este tiempo, para formar? O sea, me imagino y veo que usted debe estar haciendo un buen trabajo, porque lo llaman para formar un sindicato en la sierra, lo llaman para formar un sindicato en la selva. Sí, la FENATRAC, como es un gremio de segundo nivel, ¿no?, o sea, de segundo grado, es de carácter nacional. Entonces nosotros constituimos los sindicatos en provincias, y los sindicatos tienen su junta directiva, similar al de la federación, su secretario general hasta su delegado, ¿no? Entonces cada junta directiva en cada sindicato desarrolla su propio trabajo orgánico, sindical, social en su base. Y requieren a veces la visita de los dirigentes nacionales,
¿no? Puede ir otro compañero, pero en provincia la gente es muy buena, podríamos decir muy sana, ¿no? En el trabajo social y quieren la presencia del secretario general. Entonces vamos a fortalecer nosotros en provincia el trabajo sindical, que dicho sea de paso, supervisar que trabajen bien. Exacto, y estamos a nivel nacional, ¿no? Tenemos una llamadita. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Carlos Alberto Reyes Taboada, poblador de acá del distrito de Comas. Carlos Quería Alberto, formularle una pregunta al señor Augusto Ramos Olmos. lo escuchamos. Señor Augusto Ramos Olmos, yo soy un poblador de acá de Comas, he visto su campaña y es uno de los muchos votantes que ha votado y apostamos por usted y por la manera como hizo su campaña. No vemos que el señor que se vaya de acá del gobierno, o sea, nos está dejando un distrito en calamidad, llena de basura, llena de... Nosotros sabemos y hemos visto que usted sigue trabajando, aunque ya pasó la campaña, sigue trabajando, está promoviendo la misma chocolatada de la Navidad. Y aparte de la parte de seguridad también, señor Rodolfo, quisiera que nos dé algunos alcances. Muy bien, muchísimas gracias por su pregunta y por su saludo al señor Augusto Ramos Olmos. Don Augusto, el eterno candidato de la CGTP, un hombre muy cuestionado, un hombre denunciado por asesinato, un hombre que vive de los trabajadores, del ingreso de los trabajadores, el señor Mario Guamán. ¿Qué nos puede decir de sus últimas declaraciones de Mario? Sí, a veces el tema mediático, por ser histórico la CGTP, lo invitan a él como portavoz y representante de los trabajadores, ¿no? Y a veces habla cosas que no tiene evidencia, pruebas, nada, y de lo que ellos no han podido manejar y controlar y que se les ha escapado de la mano, pretenden culpar a otros gremios libres, ¿no? Que no tienen no lo maneja ningún partido tradicional, digamos. El tema de la CGTP, por ejemplo, el señor Mario Guamán, por su tema ideológico, pienso yo, porque él es militante del Partido Comunista Peruano, marxista-leninista, ¿no? Entonces, el tema ideológico de ellos es que en su estructura ideológica no conciben la idea de la competencia, la diversidad de ideas, la libertad sindical, la libertad política. Ellos piensan, como Cuba o como fue Rusia o como es Corea del Norte, ellos piensan de que debe existir un solo partido único, un solo sindicato, una sola prensa, etcétera, ¿no? Un solo líder, O sea, que es entonces, el eterno. en ese sentido, él es dirigente de la Federación de Construcción Civil, de la vieja federación de la CGTP, 34 años, hermano. Y se ha reelegido nuevamente hasta el 2017, creo. Entonces, ¿quién elige a los dirigentes de Construcción Civil de la CGTP o a los dirigentes de la CGTP? No lo eligen los trabajadores. Nunca en la historia de la CGTP ha elegido los trabajadores al dirigente. El Partido Comunista es el que dice quién es el secretario general. Y eso tienen que acatarlo porque el Congreso, el 80% de los que van al Congreso son activistas, ¿no? que maneja el Partido Comunista en los congresos y se impone la lista de Mario Guamán. Entonces, ahí no hay renovación, ahí no hay cambio, ahí hay un control total. Ahora tenemos a los eternos dirigentes, está dando vueltas Olmedo Auris, está dando vuelta Mario Guamán, la señora que me he olvidado ahorita es su nombre. Entonces, no dan cabida a nuevos líderes. Pienso que ellos creerán pues que el resto son una tira de ignorantes que no pueden llegar a una secretaría de la CGTP que al final es manejada por Mario Guamán. Claro, mira, ahí hay un tema que a veces si se discutiera o estuviera inclusive Mario Guamán o de repente el amigo de Patria Roja, eterno presidente de Patria Roja, Moreno, ¿no? Podríamos conversar, yo soy trabajador, ¿no? De repente ellos dicen, ¿qué va a discutir Olmos conmigo? Yo soy profesor, ¿no? Dirá, pero yo le digo una cosa, los camaradas son bien astutos. Mira, el tema ideológico del marxismo-leninismo, su base es su base filosófica es el materialismo dialéctico. Yo estudiaba el materialismo dialéctico. Y ellos cuando pregonan en las escuelas de su partido o las escuelas sindicales, hablan del materialismo dialéctico. ¿Qué significa eso? Para meterle en el chip a los trabajadores de que en este país, por ejemplo en el Perú, en el mundo, existen dos clases sociales, dicen ellos, ¿no? El capitalismo, el proletariado, el empresario, el obrero, somos enemigos, dicen, ¿no? Y en el tema político dicen, todo está en movimiento y todo cambia, y todo debe cambiar. Por eso siempre los camaradas de la izquierda y la CGTP han dicho, no a la reelección en la época de Fujimori, porque todo tiene que cambiar, es malo que se reelijan porque esa es corrupción. Eso es para afuera, pero para adentro, por ejemplo, Moreno es
40 años, creo, presidente de Patria Roja, Partido Comunista del Perú, y maneja el SUTEP. Mario Guamán, 34 años de dirigente de construcción civil, y se reeligen. Y en la CGTP los dirigentes no cambian si es que no se enferman o les viene ya, como dice, el momento que tienen que partir al otro lado, ¿no? Tenemos a los pequeños Castros acá en, en la CGTP, ¿no? Se llama dictadura sindical y no dan cabida, o sea, al entorno de ellos no puede entrar nadie. Pero no solo es el tema del control político. Yo he manifestado en otras oportunidades, la Federación de Construcción Civil maneja un botín, hermano, que es el CONAFOBICER. Son más de 100 millones de soles anuales que lo tienen ellos, no es su caja chica. Ahora, habría que preguntarle a Mario Guamán, ¿dónde están las casas de los trabajadores? Ni una casa. ¿Dónde están las casas? Durante tantos años, 34 años, que han aportado los trabajadores cierta cantidad de dinero, ¿dónde están estas casas? ¿Dónde están los beneficios que reciben los señores de construcción civil? Ninguno. Buenos días, tenemos una llamada. Muy buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días, lo escuchamos. ¿Su nombre? Quisiera de reconocimiento. Sí, su nombre, por favor. Buenos días, vivo en el distrito del Rino, soy James Acuña. Yo he participado en una obra del señor Gustavo Olmo, donde ha dado participaciones a las mujeres, y eso no lo he visto en el sindicato de Lima, donde yo pertenecí más de 15 años, y sinceramente más es lo que a mí, yo que he aprendido de derechos laborales, he sido preparado en el gremio del sindicato de Mario Guamán. Bueno, no, me han dado las oportunidades que hay en el compañero de Olmo, están dando la oportunidad, y por eso yo sí me he retirado, y ahí dan más oportunidad a la gente que lo han preparado, así me han preparado como para decir, para utilizar a las personas, ¿no? Y por eso acá en el RIMA nosotros estamos apoyando una base al compañero Augusto Ramos, que nos consideramos Lima Norte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Al amigo del RIMA, creo que bueno, dijo. sí, del RIMA, bueno, le agradecen la preparación, le agradecen la preparación. Hay preocupación por los trabajadores. Es lamentable que a veces tengamos que sindicar al trabajador de construcción civil. Siempre he hablado yo, he sido muy tajante en el hecho de que hay que sancionar a todo trabajador de construcción civil que caiga en este lamentable juego de los cobros de cupo, de págame por 5 y yo te mando 3 trabajadores y no te desbarato tu obra. Ese tipo de trabajadores que le hacen daño a estas instituciones tienen que desaparecer. Hasta hace unos meses el trabajador de construcción civil era ligado al cobro de cupos, a que iban a su sala, a los ingenieros, a los trabajadores. Hoy día se les vincula al sicariato, algo ya muy serio, don Augusto Ramos Dolmos. Sí. Esto, ¿qué nos puede decir usted sobre este tema? Hay que deslindar y hay que ser muy tajantes con esto. Claro, en primer lugar, deslindo una vez más la FENATRAC, que tiene los 8 distritos de Lima Norte, los 9 con el RIMAC ahora, ¿no? Y a nivel nacional 76 sindicatos. En todas las obras que nosotros trabajamos a nivel nacional con empresas nacionales y extranjeras, ¿no? Estamos trabajando en paz, estamos volviendo a trabajar por tercera vez y 10ª vez con empresas constructoras, ¿no? Y se respetan los derechos laborales, porque ahí está el tema, ¿no? O sea, el pago por planillas y los derechos laborales que son sagrados de los trabajadores. Y deslindamos una vez más con el tema de la violencia. Nosotros hemos hecho grandes movilizaciones con marchas de más de 20.000 obreros todos los años en Lima, deslindando con la violencia, condenando el crimen, el sicariato, la extorsión, diciendo públicamente condenamos estos actos de violencia y apostamos por la paz, ¿no? Y que la Policía Nacional haga su trabajo, y todo aquel que comete un ilícito tiene que aplicársele la ley como ordena nuestro ordenamiento jurídico. Pero ¿cómo es que se infiltran estos grupos? Mire, vea, nosotros en el año 2000 sindicalmente no existíamos, porque nosotros nacemos en el año 2005 y la FENATRAC es reconocida el año 2007. Pero desde el año 2000, yo he expresado anteriormente, desde el año 2000, en Cangallo, la cuadra 6, que es la base de construcción civil de la CGTP, parecía Lurigancho, amigo. O sea, elementos delincuenciales de todos los penales llegaban ahí en 100, 200 personas. ¿Sabes por qué? Porque a partir del año 2000
tenía que cambiarse la Secretaría General de esa vieja federación. Entonces Mario Guamán tenía que hacerse a un lado y iba a entrar Vicente Aponte. Entonces, ¿cómo es que infiltran? Estos señores, para protegerse, tener guardaespaldas y aparatos de choque y atacarse unos a otros, comienzan a contratar elementos delincuenciales, a cada uno. Y su salario lo sacaban de las obras, ¿no? Y en cada asamblea, ambos grupos se atacaban y actuaban como ellos saben actuar, ¿no? Y en las obras, hacían de chalecos. Cuando ha pasado el tiempo, han pasado los años ya, estas personas han evolucionado, ¿no? Han conocido a los ingenieros y han comenzado a tratar directamente estos temas. Se les ha escapado de la mano. Ellos, Mario Guamán, es el que, por controlar sindicalmente la federación y políticamente, hicieron ingresar estos elementos. Y estos elementos evolucionaron y ahora han formado sus sindicatos y asociaciones de construcción civil. Y yo le respondo acá al amigo Segundo Román, porque ¿dónde encontraron su base legal? Los municipios no tienen que dar registro sindical, pero ¿saben qué hacen los alcaldes? Para tener base social o de repente devolver favores políticos, a través de la Oficina de Participación Vecinal, le otorgan un registro como organización social y dice Asociación de Construcción Civil de X distrito, ¿no? O Frente de Trabajadores de Construcción Civil, y con ese registro de la municipalidad lo sacan en registros públicos también y se presentan a las empresas constructoras, y en estos casos se ha dado las extorsiones. Pero esto es un ilícito. Claro, no tienen por qué hacerlo. Porque al final ellos también, luego de tener, este es un arma de doble filo, porque al final van también en contra de las obras del municipio, porque les exigen. Claro, y se ha ido diversificando y ya no lo pueden parar porque, o sea, le siguen dando, ¿no? Y estos señores, cuando hay campaña de los alcaldes, los apoyan a los alcaldes. Exacto. Entonces no le anulan, siguen haciéndose los locos. Por otro lado, también el tema de las extorsiones se da más en las obras informales que en las obras formales. Por ejemplo, nosotros tenemos en todo Lima Norte un promedio de 20 empresas constructoras. Ninguna las han extorsionado. ¿Los municipios contribuyen a la informalidad de estas obras? Yo creo que sí, porque en la mayoría de obras no pagan por planillas. ¿Y qué hace, por ejemplo, en este caso, la CGTP con Mario Guamán a la cabeza? ¿Qué hace la Se hacen los CGTP locos. con Elías Grijalva a la cabeza? Los eternos contrincantes, ¿no? Sí. Que al final los dos se pelean, los dos se dicen dan que la tienen mano. muertos y muertos, y ninguno en realidad trabaja por desterrar este tipo de casos que se están dando. Sí, no dicen nada. ¿Sabes por qué, hermano? Porque ambas organizaciones tienen empresas constructoras creadas. La familia de los dirigentes de la CGTP han formado empresas constructoras, subcontratistas, ¿no? En la estadística del Ministerio de Trabajo, según un informe que dio Anajar el año pasado, dijo, en Lima y a nivel nacional, más del 60% de obras, ¿no?, públicas y privadas, están en la informalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que más del 60% de obras existen subcontratistas que no pagan planillas, no pagan los derechos laborales ni respetan el salario del obrero. Entonces, un obrero, en las obras que nosotros trabajamos, el operario, gana de acuerdo a ley 650 soles semanal, más otros gastos que son seguro privado, seguro social y gastos administrativos. Al empresario le cuesta un promedio de 850 soles. El subcontratista, en este 60% de obras que están en la informalidad, los subcontratistas o contratistas le pagan al operario 450 soles y al peón 300 soles. Hay un plus tremendo, Claro. que se apropian, ¿no? Se apropian de los trabajadores, y no estamos hablando de 10 trabajadores. Hay obras que tienen 200, 300, 500 trabajadores, ¿no? Y el 60% de 400.000 obreros, estamos hablando de más de 200.000 trabajadores. Ahora, y esto al final es malo, porque esos trabajadores un accidente y te das con la sorpresa de que no les han pagado el seguro. Claro, por un lado, violan el derecho de los trabajadores, están los trabajadores desprotegidos totalmente, pero por otro lado, le abre la puerta a los extorsionadores. Exacto. Porque viene un señor del penal, lo llama al empresario, a este subcontratista, o por ahí el Frente de Construcción Civil de la Municipalidad X, se le presenta y le dice, yo soy de construcción civil, ¿no? Y lo extorsiona. El empresario, ¿cómo se defiende, no? El empresario al final cede porque le conviene pagarle a un extorsionador que pagarle los derechos laborales a los trabajadores.
Y estos malos elementos se acostumbran a extorsionar y eso es lo que pasa. Después hay contradicciones entre ellos y empieza la pugna también entre ellos. Ahora, y comienzan los crímenes, ¿no? ¿Cuánto de culpa tiene el Ministerio de Trabajo con relación a todo esto? Acá hay responsabilidad gremial, ¿no? Gremial de la CGTP y de la CTP y del Estado, ¿no? Porque el Ministerio de Trabajo, por un lado, tiene sus inspectores. ¿Qué hacen los inspectores? Que no resuelven este problema del 60%. 60% estamos hablando, más de 200.000 obreros que están sin planillas, hermano, ¿no? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo? Ahí hay una deficiencia que tiene que corregir. Por otro lado, la CGTP, la CTP, nosotros la FENATRAC, somos dirigentes que caminamos por todo Lima y caminamos a nivel nacional. Tendríamos que ser ciegos de no ver una obra que están trabajando sin cascos y guantes, están trabajando con zapatillas, o el sábado no le dan boleta de pago a los obreros, ¿no? Porque no es una obra, por ejemplo, una losa deportiva de 10 obreros. Estamos hablando de obras que superan siempre ahora, en el boom de la construcción, la obra más chica es 200 obreros. Ahora, en este último paquete que ha lanzado el ministro de Economía, que es también en uno de estos beneficiar las obras, la construcción en nuestro país, en ese paquete ¿va a tener injerencia el trabajador obrero, el trabajador de construcción civil, cuando hay una reducción de 2% del impuesto a la renta? ¿O va a seguir la informalidad? Un tema es esto de la reducción del impuesto a la renta, porque de alguna manera quiere decir que algo de plata va a quedar en las empresas que tributan, ¿no? Van a tributar un poco menos. Y la idea, hasta donde he entendido del Estado, es que esta parte sea regresada en proyectos, en obras, ¿no? Bueno, eso va a generar más empleo, porque dicho sea de paso, sabemos todos que la economía se ha desacelerado casi un 3%, ¿no? Exacto. Y se siente, ¿no? Entonces, esto va a ayudar a que haya más proyectos. Pero de que, por ejemplo, mira, una obra, un proyecto, cuando se hace un expediente técnico, no solo están las especificaciones técnicas de cómo va, qué calidad de obra se va a hacer, qué fierro, qué tipo de concreto se va a poner, sino está también puesto bien claro ahí el tema económico. O sea, el maestro, el capataz, el peón, con todo su derecho laboral está contemplado. Pero ya es una tarea del Ministerio de Trabajo y de los dirigentes sindicales de caminar por las obras que vemos que está en la informalidad, tenemos que denunciar al Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa cuando Augusto Ramos Dolmo va por la calle y ve una obra informal? Inmediatamente denuncia al Ministerio de Trabajo. Pero ocurre que en el 100%, yo he pedido al Ministerio de Trabajo y la misma DIPROC está visitando nuestras obras. Yo quisiera que los policías de la DIPROC, ¿no? El coronel, ¿cómo se llama? Miguel Ángel Saavedra Bayón, visite también las obras que tiene Lima, ¿no? Porque resulta que nos están visitando nuestras obras, no encuentran nada. Yo me preocupo como dirigente de que en todas las obras de construcción civil que tú ves aquí en Comas, por ejemplo, las empresas transnacionales, todos están por planilla y se respeta los derechos. O sea, el EPP, su casco, su guante, todos los días se le da charla de inducción para prevenir accidentes de trabajo. Yo tengo accidentes de trabajo en todo lo que es Lima Norte, 0. Porque 7:15 su charla para prevenir accidentes de trabajo. La empresa no pierde, está invirtiendo. Ahora, ¿por qué se puede trabajar de esta forma en Lima Norte y por qué en el Callao se ha convertido en una olla de grillos, en una tira de asesinatos, el problema de construcción civil? Por este tema. O sea, el tema de la informalidad. ¿Pero tanta es la informalidad dentro del Callao? Claro, mire, el sindicato del Callao está afiliado a la CGTP. Es histórico eso, ¿no? Claro. Está Jorge Zárate Garabrí, el actual secretario general. Pero no controlan nada. O sea, los que manejan las obras mayormente son los frentes de construcción de cada barrio, que como te digo, o sacan el registro de la municipalidad o se inscriben como asociación en los registros públicos y se presentan así a las empresas constructoras. Pero atacan básicamente a los ingenieros contratistas o subcontratistas que pagan sin planilla, porque son caldo de cultivo. No. Como el ingeniero está violando los derechos laborales, está robándole su plata al trabajador, entonces es extorsionable por estos elementos, ¿no? Y por otro lado, el dirigente no hace nada. O sea, yo tengo acá como 20 empresas, que venga el Ministerio de Trabajo, la DIPROC ha ido, todo está en regla. O sea, ¿cómo es que acá sí se paga por planillas, 0 accidentes, y en otras obras no? Porque los dirigentes también se hacen los locos, los permiten, ¿no? Los permiten, ¿saben por qué? Porque a través de los subcontratistas tienen acuerdos bajo la mesa. Tenemos una llamadita. Buenos días. Buenos días. Bueno, se fue. Don Augusto, estamos llegando ya al final de la entrevista.
el tiempo es tirano, agradecerle su presencia en este mes de aniversario, agradecerle porque en su momento en la campaña usted apostó por Onda Digital, por el grupo Onda Digital, apostó, agradecerle. Y nuestra última pregunta sería, ¿aspira usted a la presidencia de la CGTP? No, a la presidencia de la CGTP no, porque es imposible llegar ahí. Eso lo maneja el Partido Comunista Peruano. En el tema sindical, nosotros tenemos la federación... Perdón, tenemos una llamadita antes Ya. que se corte. Sí, buenos días. Hola. Buenos días. Sí, buenos días. Su pregunta, su nombre, por favor. Ya, mi nombre es Remigio Chatañán. Ya, su pregunta. Soy dirigente de la población de acá de Año Nuevo. Ya, dígame su Ya, pregunta. me pregunto lo siguiente. Quisiera preguntar al señor Augusto Ramos Dolmo, y a él como federación o como construcción civil, y aparte de eso es como labor social y político. ¿Qué piensa por decir, por ejemplo, quiere continuar políticamente? Sabes que para continuar políticamente siempre tiene que estar con la población y haciendo labor social. ¿Cómo piensa para los niños de las poblaciones? ¿Cómo piensa pasar la Navidad? Ya que continuar políticamente y como socialmente. Es mi pregunta. Ok, muchísimas gracias. A ver, esta pregunta rapidito para luego verlo de Sí, la CGTP. correcto. ¿Cómo va a continuar usted con la labor social y con la labor política? Sí, nosotros vamos a continuar con todo tipo de labor social, acercándonos a la comunidad en Comas y también a nivel nacional, ¿no? Con la comunidad, viendo sus temas sociales, en lo que podemos nosotros humanamente hacernos presentes, ¿no? Y en el tema político vamos a continuar, porque ya nos metimos en política y vamos a continuar haciendo política independiente, sin ninguna ideología tradicional, sino llevando por delante los intereses de los trabajadores de la comunidad. Vamos a continuar hasta poder inscribir al Partido de los Trabajadores a nivel nacional. Nos quedamos en la CGTP. Tendría que volverse usted comunista para... Tendría que... Claro, porque en realidad, mira, en la CGTP el que quiere tener futuro sindical tiene que hacer caso al Partido Comunista. Y de acuerdo a sus temas, el Partido Comunista elige al secretario general. Ahí no hay futuro para los independientes, para los que tienen un pensamiento de libertad política, de libertad sindical. Es imposible, porque si no, te fabrican algo, te expulsan, te volantean, simplemente no entras al Congreso y eso. En la CTP es lo mismo, el APRA es el que define quién es el dirigente en la CTP. Nosotros, en la FENATRAC, no nos formó ningún partido, entonces no le debemos favor a ningún partido político. Más bien estamos creando un partido. Pero en el tema gremial, te estamos coordinando, amigo, la Federación de Construcción Civil, la Federación de Comerciantes, ¿no? Ambulantes, los trabajadores autoempleados, hay la Federación Campesina de ¿cómo se llama? La Selva Cusqueña, de la Convención, y lo que estamos planteando, ¿sabes qué? Es algo que va a dar la vuelta, no solo la vuelta al Perú, la vuelta al mundo, y que va a hacer algo extraordinario. Mira, vamos a formar una nueva central sindical de nuevo tipo, y que realmente represente y defienda los intereses de los trabajadores en general. ¿Sabes por qué? La CGTP y la CTP solamente tienen organizado a un porcentaje de los trabajadores que están por planilla. Y según la estadística, a nivel nacional, la PEA, que está superando los 14 millones, solamente el 20% están por planillas. Pero ahora, el resto son informales. Ahora, usted tiene que tener en cuenta que se va a enfrentar a dos grandes monstruos, que son la CGTP y la CTP. Sí, pero siempre van a ser minoría, porque la CGTP cuando hace un paro para el 10%, 15% en cada lugar, ¿no? Se hace sentir, pero... Ahora, el 80% de la población económicamente activa que están trabajando en los mercados, el autoempleo, en las microempresas, pequeñas empresas, y que no están sindicalizados, estamos trabajando fuerte ya aproximadamente un año, estamos en ese trabajo, y una vez que se dé la presentación, el reconocimiento, el registro, entonces vamos a hablar de una representación del 80% de la población económicamente activa. Vamos a decir, el día que convoquemos un paro por la paz y por la libertad sindical y política, por decir, vamos a hacer una marcha del 80% de la población económicamente activa.